Si yo le contara lo que pasó aquella noche, quizá usted no volvería a dormir tranquila. A veces pienso que ciertos recuerdos persisten, no porque queremos guardarlos, sino porque ellos se niegan a desaparecer. Yo, doña Inés, dediqué gran parte de mi vida a servir en la mansión de don Arturo, un lugar imponente, silencioso y cargado de una tensión que solo quemaba más con el paso de los años. Era una casa hermosa por fuera, pero por dentro parecía conservar un peso invisible, como si sus muros hubieran absorbido demasiadas verdades que jamás debieron ser escuchadas. Entre todas esas verdades, ninguna me marcó tanto como la noche en que la joven Babá descubrió algo que no pertenecía a este mundo de rutina e inocencia. La Babá había sido contratada recientemente y todavía caminaba con la suavidad de quien intenta aprender cada rincón sin incomodar. Era dedicada, responsable y poseía una calma natural que parecía armonizar con el bebé. Pero la mansión tenía formas sutiles de probar a quienes entraban, y aquella noche decidió revelar una sombra que había permanecido quieta durante años. Recuerdo que el ambiente se volvió inusualmente denso, como si el aire hubiera perdido su frescura habitual. En los pasillos, la luz vacilaba con un brillo irregular, y un silencio profundo comenzó a extenderse desde el piso superior, donde se encontraba el cuarto del pequeño. Mientras realizaba mis tareas nocturnas, noté un cambio repentino. Una quietud inquietante que anunciaba que algo, en algún punto de la casa, había sido perturbado. Minutos después vi a la Babá descender por la escalerita interna que conectaba la ala privada con el corredor central. Sus movimientos eran tensos, y su expresión había perdido toda serenidad. Sus ojos abiertos reflejaban un pánico contido, un miedo que solo aparece cuando se presencia algo que la mente no está preparada para interpretar. No necesitaba palabras para entender que había oído algo en el cuarto del bebé, algo que jamás debería haberse manifestado. La mansión, que ya era pesada por naturaleza, pareció inclinarse sobre ella, como si cada sombra del corredor confirmara la gravedad que había acontecido. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda al reconocer esa emoción en los gestos de la joven. No era simple susto. Era la certeza de haber entrado en contacto con un segredo que hibernaba y que, por alguna razón, había decidido mostrarse justo a ella. En cuanto observaba su tentativa de recomporse, percibí que nada en la mansión volvería a ser igual. Algo había sido despertado. Fue entonces cuando comprendí que la Babá había escuchado un sonido que no pertenecía a ningún niño ni a ninguna máquina. Un sonido que llevaba años encerrado tras puertas cerradas y que en aquella noche rompió el silencio para anunciar el comienzo de algo que todos deberíamos haber temido. Aquella noche avanzó con una sensación de peso insoportable, como si la propia mansión intentara ocultar lo que había ocurrido en el cuarto del bebé. Después de ver a la Babá descender con aquel terror silencioso, supe que algo más profundo se movía bajo la superficie de nuestra rutina. La casa siempre tuvo una forma especial de reaccionar cuando un secreto era tocado, como si fuera un organismo vivo defendiendo lo que debía permanecer oculto. Y esa reacción comenzó a hacerse evidente en cada rincón que atravesé. El aire estaba más frío, las luces parecían fatigadas y los pasillos se estrechaban, envolviendo a quien pasaba por ellos con una sombra densa e inquietante. Mientras continuaba mis tareas, traté de analizar aquella mudanza súbita. La mansión había presenciado décadas de historia, e eu mesma já havia sentido em ocasiões anteriores certos desequilibrios inexplicáveis. Pero nunca, hasta entonces, se había manifestado con tal intensidad. Era como si el sonido que la Babá escuchara hubiera liberado una energía que permanecía sellada desde hacía demasiados años. Me moví con cautela por la ala privada, intentando percibir cualquier rastro do que pudiera haber provocado aquella reacción. Sin embargo, cuanto más me acercaba al pasillo del versario, más pesada se volvía la atmósfera, como si algo invisible empurrase mi pecho hacia atrás. El cuarto del bebé era tradicionalmente un espacio de silencio y calma, pero esa noche irradiaba una inquietud palpitante. Desde fuera no se escuchaba nada, y aún así la sensación de que algo se desdoblaba en su interior era casi física. No me atreví a entrar. Había aprendido a respetar los límites de lo que a mansión desejaba ocultar. Permanecí observando desde la penumbra, sintiendo cómo una presencia indescriptible ancórase en aquel espacio, como si vigilara que nadie más se aproximara. Fue entonces cuando comprendí por qué la Babá había quedado tan perturbada.
No era una impresión pasajera. Era un aviso. Mientras retrocedía por el pasillo, la casa emitió un leve crujido, casi un susurro vibrante, como una señal para quien supiera interpretar seus humores. Esse tipo de resposta só ocorria cuando un segredo había sido violado. Y esta vez, la abertura era profunda. Volví mis pasos hacia la escalerita interna, y desde la distancia pude ver a la babá intentando recomponer su postura en la zona de servicio. Su cuerpo aún reflejaba o impacto daquilo que hubiera, y su incapacidad para disfrazar o tremor confirmaba que no había sido una ilusión. La mansión entera parecía observarla, como si estuviera evaluando qué haría a partir de ese momento. Aquello me inquietó profundamente, pues entendí que lo que fuese que se manifestara en el versario ahora tenía conciencia de haber sido percibido. A partir de ese instante, cada segundo adquirió un peso especial, y la sensación de que algo irreversible había empezado comenzó a extenderse, lenta pero decisivamente, hacia todos los que vivíamos allí. La madrugada avanzó con una lentitud casi dolorosa, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en la tensión que dominaba la mansión. Después de presenciar el estado de la babá, intenté retomar mis tareas habituales, pero cada gesto parecía estar acompañado por una sensación persistente de vigilancia. Era evidente que la casa había despertado algo que no deseaba volver a dormir, y esa presencia adquiría forma en la manera en que el ambiente cambiaba alrededor de nosotros. No era un ruido ni una sombra física. Era una conciencia latente que se extendía por los corredores como un aliento antiguo. Mientras me desplazaba hacia la despensa principal, noté que los objetos parecían haber sido movidos levemente, como si alguien hubiera pasado por allí sin intención de esconder sus rastros. Era raro, pues todos los empleados respetábamos el orden con extremo cuidado. Sin embargo, nada estaba realmente fuera de lugar. Eran solo detalles mínimos que, al juntarse, formaban una sensação inquietante. Esse tipo de alterações sempre anunciava que algo, em alguma parte da casa, havia cambiado de posição, como si una memoria que permaneciera imóvel hubiera sido deslocada. Eu conseguia sentir que a mansão queria que prestássemos atenção. Havia um tipo de força silenciosa tentando orientar o olhar, como se dissesse que o que a babá escutou no berçário não deveria ser ignorado. Mientras caminaba, empezaron a surgir pequeños ecos en mi mente, recuerdos de acontecimentos antigos que eu mesma havia tentado esquecer. Anos atrás, antes de que o bebê naciera, houve rumores sobre un incidente en la ala privada, algo que nunca llegó a comentarse abiertamente. Sempre supuse que eran exageros dos empregados, pero naquela noite tudo parecia ganhar nova forma, como se peças soltas de um passado esquecido começassem a encaixar. La joven babá continuaba intentando controlar su respiración, y embora eu não me aproximasse, podia perceber que ela ainda se sentia observada. Su postura rígida revelaba que ningún rincón le parecía seguro. A mansión, que antes le parecía grande y elegante, se había transformado en un laberinto de perigos silenciosos. La expressão em seu rosto mostrava uma compreensão dolorosa. Ela havia se tornado parte de um segredo que nunca buscou conhecer. Segui meu caminho até a sala de serviço, mas a sensação de que algo me acompanhava não se dissipava. Cada passo era como mover-se em um território que já não me pertencia. Desde a distância, podia ver os empregados mais antigos trocando olhares discretos, talvez percebendo a mesma mudança que eu. Sin embargo, ninguém ousava comentar nada. Era como se pronunciar qualquer pensamento pudesse atrair ainda mais atenção daquilo que rondava. Quando finalmente me sentei por um instante, tentando organizar minhas lembranças, compreendi que o que a babá havia ouvido não era apenas um som isolado. Era um chamado, um aviso, algo que sempre esteve ali, aguardando que alguém, por engano, o percebesse novamente. La noche avanzaba con una densidad inusual, como si la mansión intentara estirar cada minuto para impedir que el amanecer disipara aquello que había despertado en el cuarto del bebé. Mientras recorría los pasillos, percibía que el ambiente había cambiado por completo. Los corredores parecían más largos, las paredes más cerradas y el aire más espeso, como si la casa hubiese adoptado una forma distinta a la habitual. No era la primera vez que sentía una alteración semejante, pero nunca había sido tan marcada. Algo profundo había sido perturbado, y su presencia latía en cada rincón. A medida que me acercaba a la ala privada, notaba pequeñas variaciones en la temperatura. Corrientes frías se deslizaban por mis brazos sin explicación.
y las luces temblaban con un brillo irregular, como si respondieran a una energía silenciosa escondida entre las sombras. La mansión siempre había sido sensible a los secretos, pero esa noche parecía reaccionar con una intensidad que no conocía límites. Era evidente que el sonido escuchado por la babá no era algo aislado. Había sido el detonante de un movimiento más antiguo y mucho más profundo. Mientras avanzaba por el pasillo, un recuerdo lejano emergió en mi mente sin que yo lo buscara. Años atrás, antes del nacimiento del bebé, la mansión permaneció cerrada durante un largo periodo. Oficialmente se dijo que se debía a reformas, pero quienes la conocíamos sabíamos que no era cierto. Durante aquellas semanas, la casa emanaba una tensión contenida, como si hubiese presenciado algo que debía permanecer en silencio absoluto. Nunca se volvió a mencionar aquel episodio, pero la sensación que ahora recorría mis huesos era exactamente la misma, solo que más poderosa. Llegué frente a la puerta del cuarto del bebé. Desde el exterior no se oía nada, pero el aire vibraba con una presencia que no necesitaba sonido para hacerse notar. Era como si una respiración invisible se ocultara entre las paredes, observando, esperando. No intenté entrar. Sabía que había límites que no debían cruzarse, especialmente cuando la mansión advertía tan claramente que deseaba mantener algo resguardado. Permanecí allí unos instantes, percibiendo esa pulsación, muda que confirmaba que el equilibrio había sido roto para siempre. Al alejarme comprendí que la perturbación no se limitaba a la ala privada. La sensación se expandía por toda la casa, avanzando lentamente, como una marea oscura que buscaba ocupar cada espacio disponible. La mansión rara vez actuaba sin propósito, y esa expansión significaba que el segredo, una vez despertado, no regresaría al silencio con facilidad. En ese momento entendí que la babá, aunque distante del cuarto, seguía siendo el punto de contacto inicial con aquello que se había manifestado. La casa sabía quién lo había escuchado, sabía exactamente qué había sido revelado, y a partir de entonces, nada sería capaz de detener el alcance de lo que había comenzado. La madrugada se adentraba con una lentitud inquietante, como si la mansión quisiera prolongar ese estado de tensión para asegurarse de que nadie olvidara lo ocurrido. Mientras continuaba mis tareas, percibía que la energía de la casa se movía con un ritmo propio, casi como si estuviera respirando de manera profunda y pesada. Cada rincón parecía reaccionar a un impulso invisible que circulaba, desde el cuarto del bebé hacia el resto de la estructura, extendiéndose con una determinación silenciosa que me resultaba familiar y, al mismo tiempo, aterradora. Me dirigí hacia la lavandería con la intención de organizar algunas prendas, pero al entrar noté que el ambiente estaba inusualmente frío, como si el aire hubiese sido drenado de repente. Las toallas colgadas se movían ligeramente, aunque no había ninguna corriente que pudiera explicarlo. A veces la mansión adoptaba estas manifestaciones cuando un secreto comenzaba a desprender su sombra por los pasillos. Otros empleados podrían atribuir estos detalles al cansancio o a la imaginación, pero mis años allí me habían enseñado a reconocer cada advertencia. Mientras doblaba la ropa, mi mente regresó inevitablemente a los pasos de la babá descendiendo por la escalerita interna. Su expresión continuaba grabada en mis pensamientos, y la sensación que irradiaba era la misma que la mansión ahora expandía. Un miedo profundo, no provocado por algo que se ve, sino por algo que se intuye. Era evidente que su mente intentaba procesar lo ocurrido, pero la casa no le permitiría escapar tan fácilmente de ese impacto. De alguna forma, la energía despertada parecía haberse adherido a ella, como si la hubiera marcado. Decidí revisar el corredor que conectaba la zona de servicio con la parte trasera de la mansión, un espacio normalmente silencioso. Sin embargo, esa noche el silencio tenía un espesor extraño, como si estuviera compuesto de capas superpuestas que amortiguaban todo sonido. Al avanzar, tuve la sensación de que algo acompañaba mis pasos, no de manera visible, sino como un eco desplazado, un movimiento que no coincidía con mis ritmos. La casa estaba reaccionando, y su respuesta era cada vez más perceptible. Cuando llegué a la puerta que daba al jardín interior, noté que el vidrio estaba ligeramente empañado, algo inusual para aquella hora y aquella temperatura. Me incliné para observar mejor, y sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. No había nada tangible al otro lado, pero la presencia que se insinuaba era profunda, antigua, como si un fragmento del pasado hubiera encontrado una grieta por donde entrar.
nuevamente al presente. Aquella sensación era un recordatorio de que los secretos más densos nunca desaparecen, solo aguardan el momento preciso para manifestarse. Regresé al corredor con el corazón acelerado, consciente de que la perturbación ya no se limitaba a un espacio concreto. La mansión entera había entrado en un estado de alerta silenciosa, y esa alerta parecía guiarse hacia un único punto: la joven Baba. Entendí entonces que lo que ella escuchó no solo había despertado algo, sino que también había establecido una conexión que la casa no dejaría ignorar. La tensión que recorría la mansión seguía extendiéndose, con una precisión inquietante, como si cada rincón despertara al mismo tiempo. Yo continuaba mis tareas, con el cuidado de quien ya comprendía que cualquier movimiento brusco podía alterar aún más el ambiente. La madrugada había alcanzado ese punto donde el silencio se vuelve casi sólido, un bloque denso que pesa sobre los hombros y dificulta la respiración. La casa parecía escuchar cada paso, cada respiración, como si necesitara registrar cualquier cambio que ocurriera dentro de ella. Mientras avanzaba hacia la despensa secundaria, noté que la distribución de los objetos había cambiado de manera sutil. Nada estaba realmente fuera de su lugar, pero existía una sensación incómoda, como si alguien hubiese pasado una mano invisible por los estantes, alterando apenas unos milímetros las posiciones. Este tipo de detalles, insignificantes para la mayoría, eran señales claras para quienes conocíamos la sensibilidad de la mansión. Algo estaba reorganizando su interior, adaptándose a una presencia recién despertada. Me detuve por un instante para intentar percibir el origen de esa modificación. El aire se sentía más pesado en esa parte de la casa, como si hubieran cerrado una puerta que antes permanecía entreabierta. Las paredes parecían absorber el sonido, dejando el ambiente sin eco alguno. Era evidente que la energía que se había liberado en el cuarto del bebé estaba buscando caminos, extendiendo sombras hacia espacios donde antes no había perturbación. La mansión respondía como un organismo vivo, guiada por un instinto antiguo y preciso. Recordé a la babá, que seguía intentando recomponer su calma en la zona de servicio. Aunque no la veía en ese momento, podía imaginar el peso que llevaba en el pecho. Lo que había escuchado no pertenecía al mundo cotidiano, y la casa lo sabía. Esa conexión involuntaria entre ella y el segredo despertado se tornaba más nítida a cada minuto. La mansión parecía concentrar parte de su atención sobre ella, como si necesitara vigilar o confirmar algo que había quedado incompleto. Seguí caminando hacia el pasillo que daba a la cocina, y allí la temperatura volvió a descender. Un frío repentino se deslizó por mis brazos, como una advertencia suave pero firme. Era la misma sensación que había percibido años atrás, durante aquel periodo en que la mansión permaneció cerrada. Un frío que no venía del clima, sino de la memoria del lugar. Supe entonces que o que havia voltado a se manifestar não se encerraria facilmente. A energia despertada buscaba profundidade, buscaba continuidade. La casa ya no quería silencio, quería movimiento, quería respuesta. La sensación de inquietud no disminuía, al contrario, parecía avanzar con una claridad cada vez más definida. Mientras la madrugada se estiraba en un silencio casi sobrenatural, yo percibía que la mansión había adoptado un ritmo distinto, como si cada pared pulsara con un latido lento y profundo. No era un sonido real, pero sí una percepción que se instalaba en la piel, en los huesos, en la memoria. Aquello que se había despertado en el cuarto del bebé no era una simple interrupción del orden. Era una fuerza que se expandía, ocupando espacios que habían permanecido quietos durante años. Me moví hacia el corredor lateral, un lugar que normalmente pasaba desapercibido. Esa noche, sin embargo, el aire allí parecía distinto, más denso y cargado de una sensación de observación constante. Las luces proyectaban sombras alargadas, como si las figuras que habitaban el lugar hubiesen cambiado su forma habitual. La mansión siempre había sido sensible a lo que sucedía dentro de sus muros, pero esta vez reaccionaba con una precisión casi calculada, como si supiera exactamente qué debía iluminar y qué debía ocultar. Mientras avanzaba, noté que el piso de madera emitía un crujido suave, pero no seguía el compás de mis pasos. Era un sonido desfasado, como si algo invisible caminara unos segundos detrás de mí. No había presencia física, y aún así el ambiente anunciaba que no estaba sola. Ese tipo de señales nunca eran casuales. La mansión tenía maneras muy particulares de revelar la
actividad de aquello que prefería, mantener en silencio. Mis pensamientos volvían constantemente a la joven Baba. Aunque no la tuviera a la vista, intuía que la casa seguía enfocada en ella. Era como si el segredo despertado la hubiera elegido, marcándola sin intención, uniendo su percepción con la energía que se había liberado. La mansión rara vez se equivocaba en ese tipo de elecciones. Cuando encontraba un vínculo, lo explotaba hasta que el misterio encontraba un propósito. Decidí acercarme nuevamente a la zona central, esperando que el movimiento me ayudara a comprender el alcance de la perturbación. Pero a medida que avanzaba, la casa parecía alterar sutilmente sus proporciones. Los pasillos se curvaban de forma imperceptible. Las esquinas adquirían ángulos distintos, como si la estructura estuviera reorganizándose alrededor de una presencia que buscaba expandirse. Esa transformación no era física, sino sensorial, una reconfiguración silenciosa que solo quienes convivíamos allí por años éramos capaces de notar. Me detuve por un momento, consciente de que algo nuevo comenzaba a manifestarse en la profundidad de la mansión. Una corriente fría desplazó el aire, seguida de un susurro vibrante que no provenía de ninguna fuente concreta. Era una advertencia, una señal de que la noche estaba lejos de terminar, y de que aquello que había despertado no planeaba regresar al silencio. Sentí entonces que o próximo movimento da casa sería decisivo, y eu sabía que a Babá sería o centro dele. La mansión continuaba comportándose, como si un pulso profundo recorriera sus cimientos, expandiéndose hacia los niveles inferiores con una determinación silenciosa que pocas veces había presenciado. Mientras descendía por el corredor principal, noté que el aire se volvía más espeso, casi como si una capa invisible se interpusiera entre mis pasos y el suelo. No era cansancio ni imaginación. Era la misma manifestación que, años atrás, acompañó un episodio que todos evitamos recordar. Esta vez, sin embargo, la intensidad era mayor, como si la casa estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Mientras avanzaba hacia el salón interior, tuve la sensación de que las paredes habían cambiado ligeramente su tonalidad. No era un cambio físico, sino una variación perceptiva, como si la textura del lugar hubiese adoptado un matiz más oscuro, más denso. La luz, que antes se deslizaba suavemente por los corredores, parecía ahora resistirse a atravesar ciertos rincones, dejando zonas que se perdían en una penumbra inesperada. La mansión estaba reorganizando su narrativa interna, moldeándose alrededor de la energía que se había liberado en el cuarto del bebé. En ese momento pensé nuevamente en la Babá. Aunque no la hubiese visto desde hacía algunos minutos, sabía que su presencia seguía siendo el punto de referencia para aquello que se había despertado. La casa tenía una precisión casi instintiva para identificar a quien había quedado vinculado a un segredo. Y una vez señalado, ese vínculo se transformaba en el eje alrededor del cual la mansión se movía. Sabía que la joven estaba intentando recuperar la calma, pero también sabía que la casa no le permitiría hacerlo por completo. Era como si la energía despertada necesitara a alguien que la hubiera escuchado para continuar expandiéndose. Al llegar al salón percebí que o ambiente estava ainda mais carregado. O ar parecia vibrar, como se pequenas ondas de energia percorressem o espaço sem produzir som. Havia uma sensação de deslocamento, como se o chão estivesse alguns milímetros fora de sua posição habitual. Era sutil, mas suficiente para fazer o coração acelerar. A sensação era clara. A presença que havia se insinuado no berçário estava agora atravessando outras fronteiras dentro da casa, abrindo caminhos que haviam permanecido fechados por anos. Me aproximé de la janela principal, esperando que el contacto con el exterior aliviara la tensión interna, pero fue inútil. Incluso el jardín parecía alterado, como si las sombras de los árboles se extendieran más de lo normal, buscando tocar la estructura de la mansión. La noche, normalmente calma y distante, parecía ahora observarnos con una atención silenciosa. Nada disso era casual. Quando a mansão reagia de forma tão abrangente, significava que algo havia cruzado um limite irreversível. Retrocedí unos pasos y sentí una corriente fría deslizarse por el pasillo, avanzando en dirección a la ala de servicio. Supe entonces que la casa había elegido su próximo movimiento. Aquello que se había despertado no estaba simplemente expandiéndose, estaba avanzando hacia un propósito específico. Y ese propósito, aunque yo aún no pudiera verlo con claridad, seguía conectado a la joven Babá. Fue en ese instante que comprendí
que la noite estaba longe de revelar su verdadera intención. Lo que había comenzado como un sonido en el cuarto del bebé estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor, algo que la mansión llevaba esperando demasiado tiempo para manifestar. La mansión parecía haber alcanzado un estado de plena activación, como si cada una de sus estructuras internas trabajara en conjunto para guiar la energía despertada hacia un destino inevitable. Mientras avanzaba por el pasillo central, tenía la sensación de que el suelo respiraba bajo mis pies, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo antiguo y profundo. El silencio que nos rodeaba ya no era un silencio natural. Era una pausa tensa, una contención deliberada, como si la casa aguardara el momento exacto para liberar aquello que llevaba tanto tiempo retenido. Me dirigí hacia la escalerita que conectaba la zona de servicio con la ala privada, esperando encontrar señales claras de la dirección que la perturbación había tomado. A cada paso la temperatura descendía ligeramente, creando un rastro palpable que la propia mansión parecía querer que yo siguiera. Las luces de las paredes emitían un brillo más débil, como si su función principal ya no fuera iluminar, sino advertir. Las sombras, por su parte, adoptaban contornos que no coincidían del todo con los objetos que las originaban, estirándose hacia lugares donde no deberían llegar. Era evidente que la casa estaba modificando su percepción para dirigirnos hacia un único punto. Mientras subía la escalera, un recuerdo antiguo regresó a mi mente. La sensación de que, años atrás, algo similar había intentado manifestarse, pero había sido detenido antes de tomar forma completa. Aquella interrupción había dejado una tensión latente, que nunca desapareció del todo. Ahora no había nada que contuviera la energía liberada. Era como si o som que a babá ouvira houvesse retirado a última barreira que mantinha aquel fragmento del pasado, encerrado en la escuridão. Esa ruptura permitía que la mansión exalara tudo o que había acumulado silenciosamente durante tantos anos. Al llegar à parte superior, percebi que a atmosfera havia mudado de forma ainda mais profunda. Era como si una neblina invisible se deslizara por el corredor, densificando el aire y tornando más lentos los movimientos. Sabía que no se trataba de un fenómeno físico. Era la manifestación clara de que el segredo despertado avanzaba hacia un nível mais consciente de presença. La casa já não era apenas um escenário. Era um agente ativo, guiando cada detalhe hacia o próximo desdobramento. A lo lejos pude distinguir um leve deslocamiento no ar, como se uma corrente invisível se dirigisse deliberadamente hacia a zona onde a babá se encontrava. No había som, pero la intención era innegable. A mansión havia elegido um caminho, e esse caminho convergia diretamente hacia ela. Era como se a energia despertada precisasse reintegrar-se a algo que se havia quebrado no momento em que a jovem ouviu o som no berçário. Segui avanzando, aún consciente de que cada paso me aproximaba de un ponto sem retorno. La casa parecía vibrar con una expectativa silenciosa, aguardando que la sequência de acontecimentos atingisse seu auge. Aquele que havia permanecido oculto por tanto tempo estava a um instante de se revelar, e eu sabia que nada poderia impedir sua manifestação. Quando alcancei o final do corredor, tive a certeza de que a noite não estava apenas testemunhando um segredo emergir. Estava sendo recriada por ele. Algo profundo, antigo e inevitável estava prestes a atravessar o limite entre o silêncio e a forma. El corredor superior se extendía ante mí con una quietud inquietante, como si la mansión hubiese decidido silenciar hasta su propia respiración. A pesar de que conocía cada tramo de aquel pasillo, esa noche tenía la sensación de estar recorriendo un espacio distinto, moldeado por la energía que había surgido del cuarto del bebé. Las paredes, que antes parecían inmutables, mostraban ahora un brillo opaco, como si una capa de sombra se hubiese deslizado sobre ellas. La atmósfera estaba tan cargada que cada paso producía un eco sordo, absorbido de inmediato por el aire denso que nos rodeaba. A medida que avanzaba, percibía que la mansión había entrado en un estado de absoluta sensibilidad. No era una simple reacción. Era una activación. Las luces temblaban con un ritmo lento, como si replicaran el latido de algo que, finalmente, había despertado, después de años de silencio forzado. Esa precisión era una señal clara de que el segredo liberado estaba intentando adquirir forma, buscando reencontrarse con aquello que había perdido. La casa actuaba como un mediador, ordenando cada detalle para facilitar ese retorno.
El frío aumentaba con cada metro recorrido, un frío que no provenía de corrientes ni filtraciones, sino de la presencia misma que se abría paso. Era un frío profundo, antiguo, que cargaba consigo la memoria de algo que no se había resuelto por completo. Mientras me acercaba a la curva que conducía a la zona de servicio, pude sentir cómo la energía convergía hacia un único punto, del mismo modo que un río encuentra su cauce después de un largo desvío. Esa concentración indicaba que el proceso estaba llegando a su parte más delicada. Mis pensamientos se dirigieron a la babá, incluso antes de verla. Era evidente que la mansión había fijado su atención en ella, como si la joven representara una pieza perdida dentro de una historia que llevaba demasiado tiempo fragmentada. No porque hubiera hecho algo intencionalmente, sino porque su oído inocente había captado un son que jamás debería haber existido. Para nadie más, ese som la había marcado, y la casa lo sabía. Por eso cada movimiento da noite parecía dirigirse, inevitablemente hacia su presencia. Al llegar al trecho final del corredor, la vibración del ambiente se intensificó. El aire parecía ondular levemente, deformando la percepción de los objetos, como si la mansión estuviera ajustando la realidad para preparar el escenario. Era un comportamento que eu já havia testemunhado em outros momentos críticos, sempre precedendo revelações que mudavam para sempre o curso das coisas. Tudo o que era familiar perdia seu contorno habitual, e a casa assumia uma forma mais próxima de sua consciência profunda. La energía que rodeaba aquel lugar comenzó a sentirse más sólida, aunque invisible. Era como si una figura sin forma intentara abrirse paso entre las capas de silencio acumuladas. La mansão guiaba esse processo com uma precisão quase ritual, como se cada parede, cada sombra e cada pulsação luminosa colaborassem para que o retorno fosse inevitável. A sensação de que algo estava a ponto de revelar-se tornava cada respiração mais lenta. Y mientras me detenía en ese corredor, comprendí que la noche había alcanzado o ponto decisivo. Aquilo que começou com um som no berçário estava prestes a cruzar a fronteira entre a memória e a matéria. O segredo procurava sua forma, e sua primeira parada, inevitável, inalterável, sería a jovem babá. El pasillo que conducía a la zona de servicio parecía más largo de lo habitual, como si la mansión hubiese estirado su estructura para retrasar el momento, inevitable que se aproximaba. Aunque cada objeto permanecía en su lugar, había una distorsión sutil en la atmósfera, una alteración que no se veía, pero se sentía en la piel como un leve hormigueo. Era la señal inequívoca de que la energía despertada había alcanzado un punto crítico y estaba comenzando a tomar dominio del espacio. La casa, silenciosa pero intensamente activa, guiaba ese proceso con la precisión de quien conoce todos sus rincones y memorias ocultas. Mientras avanzaba, la temperatura descendía gradualmente, envolviendo el corredor en una capa de frío antiguo. No era un frío del clima ni de corrientes de aire. Era un frío que provenía de la memoria profunda de la mansión, como si fragmentos de un pasado no resuelto estuvieran emergiendo lentamente hacia la superficie. Las luces temblaban con un ritmo casi imperceptible, y su parpadeo creaba sombras que parecían deslizarse sobre las paredes en direcciones que no coincidían con mi movimiento. Aquello no era casual. La casa estaba organizando su escenario. Mis pensamientos regresaban una y otra vez hacia la babá. Aunque aún no la veía, sabía que estaba allí, más adelante, sostenida por una calma frágil. A cada minuto su figura parecía convertirse en el punto de convergencia de la energía. No porque la mansión la hubiera elegido deliberadamente, sino porque ella había sido el primeiro ser humano, en muitos anos, a captar o som que rompía o silêncio do berçário. Ese instante había creado un lazo involuntario, un vínculo que a casa reconocía y seguía. Era evidente que la presença desperta buscaba aproximarse a ela con una precisión inevitable. El aire comenzó a densificarse a medida que me acercaba al tramo final del corredor. Era como caminar dentro de una vibración contenida, un murmullo silencioso que atravesaba las paredes y se instalaba en el cuerpo sin producir sonido alguno. Esa sensación sempre antecede a momentos decisivos dentro da mansão. A energia parecia expandir-se de maneira consciente, ocupando cada espaço emocional disponível, preparando el ambiente para o que estaba prestes a acontecer. Yo ya había visto manifestaciones similares en el pasado,
pero ninguna con la intensidad que ahora se desdoblaba delante de mí. Al pasar junto a una ventana interior, noté que el vidrio estaba empañado desde dentro, algo imposible dadas las condiciones de la noche. Ese detalle, ligero pero significativo, confirmaba que la mansión estaba interviniendo directamente en la percepción del entorno. Las fronteras entre lo físico y lo sensorial comenzaban a difuminarse, creando un espacio liminar donde cualquier revelación era posible. Eu sabia que cruzar esse limite significava aproximar-me definitivamente do segredo que había permanecido oculto por tantos anos. Cuando finalmente alcancé la última curva, el aire parecía haberse detenido, suspendido en un silencio absoluto. Aquilo não era calmaria. Era expectativa. Era o instante anterior ao desdobramento final. Pude sentir com uma clareza quase dolorosa que a energia estava reunida ali, concentrada exatamente no ponto onde a babá se encontrava. E entendi, antes mesmo de verla, que la noche estaba a punto de mostrar lo que había guardado durante tanto tiempo. Al girar finalmente la última esquina, tuve la sensación de ingresar en un espacio suspendido, como si la mansión hubiese detenido cada uno de sus movimientos internos para concentrar toda su atención en ese punto exacto. El aire era espeso, casi inmóvil, y la luz parecía filtrarse con dificultad a través de una neblina que había tomado forma sin origen visible. Allí, en medio de ese ambiente detenido, se encontraba la babá, inmóvil, atrapada en una quietud que no provenía del miedo físico, sino de una conexión profunda con la energía que había despertado en el cuarto del bebé. A su alrededor, una vibración tenue recorría el espacio, expandiéndose con un ritmo lento y constante. No era un sonido, pero tenía la esencia de algo que había sido liberado después de muchos años de permanecer comprimido. Esa vibración parecía reconocerla, rodearla, estudiar su presencia como si buscara confirmar que ella era, efectivamente, la pieza perdida que la mansión necesitaba para completar un ciclo inconcluso. Todo aquello que había permanecido oculto, entre paredes silenciosas, habitaciones cerradas y recuerdos soterrados, se acercaba ahora a su punto final. Mientras avanzaba con cautela, noté que la temperatura descendía de manera más suave, casi como si la energía, habiendo encontrado lo que buscaba, comenzara a desvanecerse. Las sombras del pasillo dejaban de moverse con aquella inquietud irregular que habían mostrado durante toda la noche, y la luz recuperaba lentamente su estabilidad. Era como si la casa, satisfecha con el desenlace, liberara el aire que había retenido desde el primer instante en que el sonido surgió del versario. La babá permanecía de espaldas, pero su postura transmitía una calma extraña, una serenidad que contrastaba profundamente con el terror que había experimentado horas antes. No parecía paralizada, sino absorbida por algo que no pertenecía al mundo físico. La mansión había depositado sobre ella o peso de uma história antiga, e ao fazê-lo parecia também libertar-se de uma memória que a havia mantido em estado de vigília por anos. Cuando me detuve a pocos pasos, pude sentir que la vibración había alcanzado su punto final. Era una quietud nueva, distinta de la que precedió a la perturbación. Esta quietud tenía un matiz de alivio, como si la mansión hubiese exhalado profundamente tras completar un acto largamente postergado. El ar volvió a fluir com naturalidade, e os corredores recuperaram sua forma estável. A energia, antes tão intensa, dissipava-se em camadas suaves, sem resistência. La babá respiró hondo, casi en silencio, y su cuerpo pareció recobrar lentamente su peso habitual. Aunque yo no podía ver su expresión completa, percibí que algo dentro de ella había cambiado. No era confusión ni medo. Era a sensação de quem havia testemunhado algo maior do que sua própria compreensão, algo que não poderia traduzir em palavras, mas que a acompanharia para sempre. La mansión, por su parte, regresó a su estado habitual, aunque con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Parecía satisfecha, como si, finalmente, el segredo que guardaba hubiera encontrado descanso. Y yo, consciente de que había presenciado el cierre de un ciclo profundo, supe que la noche había terminado, no porque el amanecer estuviera cerca, sino porque la casa, por primera vez en años, había decidido descansar.